2, 1. Profesor Juan Javier León, en esta oportunidad vamos a presentar la exposición de las secciones 7, 8 y 9 de las NIF para pymes, expuesto por Judith Hurtado Santiago, Jacqueline Farfán Larzo y Mirela Mesa Laura. La sección 7 trata del estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo nos da la información acerca de los movimientos del efectivo y de los equivalentes de efectivo a corto plazo. Dentro del estado de flujo de efectivo se subdivide en tres tipos de actividades, que son la actividad de operación, y las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. La actividad de operación constituye la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Procede de transacciones y sucesos que condicionan el resultado del ejercicio. Estos pueden ser como cobros de las ventas y prestaciones de servicio. Las actividades de inversión son todas las adquisiciones y disposición de activos de largo plazo, ya sean como inmuebles, maquinaria y equipo, intangibles y otras inversiones. En estas actividades se incluyen los pagos y los cobros de adquisición o venta de dichos activos. Las actividades de financiamiento o de financiación son actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición del capital aportado dentro de la entidad. Estos pueden ser contenidos por los cobros de emisión de acciones y otros instrumentos de capital. Existen dos tipos de métodos para realizar este estado de flujo de efectivo, que es el método indirecto y el método directo. El método directo es el aceptado por la Superintendencia de Banca y Seguros. El método indirecto se determina ajustando el resultado en términos netos, ya sea cambios en los inventarios y derechos por cobrar, depreciación, provisiones e impuestos diferidos. El método directo se presenta revelando la información en términos brutos. La información se puede obtener en los registros contables, ajustando las ventas, costos de ventas y otras partidas. Algunos conceptos para el estado de flujo de efectivo, que son el flujo de efectivo en moneda extranjera. Toda operación de la entidad toda operación en moneda extranjera tiene que ser convertida a la moneda funcional de la entidad. En el caso del Perú es los soles. Los intereses y dividendos tienen que ser presentados por separado, ya sean los dividendos recibidos o pagados. El impuesto a las ganancias se clasifican como actividades de operación dentro del estado de flujos de efectivo. Las transacciones no monetarias se excluyen del estado de flujo de efectivo. En el estado de flujo de efectivo solo se tienen que incluir todas las actividades o transacciones monetarias. Los componentes del efectivo y equivalentes de efectivo, estos se presentan juntamente con la conciliación de los importes. Otra información a revelar pueden ser los comentarios de gerencia. Me toca exponer acerca de la sección 8, notas a los estados financieros. Como bien sabemos, las notas a los estados financieros son aclaraciones de los estados financieros, valga la redundancia, ¿no? En esta sección establece los principios relacionados a la información a presentar en las notas a los estados financieros y nos dice cómo se debe presentar. En la sección 8 nos presentan también la estructura de las notas a los estados financieros, es decir, cómo deben de ser presentadas. En primer lugar, dice que deben presentar la información sobre las bases para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables específicas que se están utilizando dentro de las empresas. Además, deben revelar la información requerida por esta norma y que no se presenten en otro lugar de los estados financieros. Y deben proporcionar información adicional que no se presentan en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. Para la presentación de las notas en los estados financieros deben seguir el siguiente orden. Primero, debe ser una declaración de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo las NIF
para las pymes. En segundo lugar, un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. En tercer lugar, la información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida. Y en último lugar, cualquier otra información a revelar que pueda aclarar aspectos relevantes de la información que se pretende presentar. En cuanto a la información a revelar sobre políticas contables, en primer lugar debemos tener en cuenta que todas las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros deben estar incluidas en las notas a los estados financieros. Y de la base o las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, ya sea como la evaluación o métodos de evaluación, etc. En cuanto a la información sobre juicios, dice que las notas a los estados financieros deben revelar además los juicios de los gerentes acerca de los estados financieros. En cuanto a la información sobre las fuentes clave de incertidumbre en la estimación, es decir, que la entidad debe revelar en las notas a los estados financieros sobre los supuestos clave acerca del futuro, es decir, si los gerentes mediante los estados financieros están proyectando un buen futuro o no para la empresa. Y estas notas deben incluir la naturaleza y el importe en libros al final del periodo sobre el que se está informando. Y ahora sobre la sección 9, estados financieros consolidados y separados. Aquí vamos a encontrar que es una subsidiaria. Es una entidad controlada por la controladora, ¿no? Aquí vamos a decir que una subsidiaria es controlada por la controladora cuando ésta posea más de la mitad del poder de voto en una entidad. Asimismo tiene poder de dirigir las políticas financieras y también tiene poder para nombrar o revocar a los miembros del Consejo de Administración, ¿no? Si tenga 50%. La fecha para la presentación de estos informes es a la misma fecha sobre la que se informa. Las políticas contables deben ser uniformes, es decir, si no son uniformes se deben hacer ciertos ajustes. Asimismo, para la adquisición y disposición de subsidiarias, los ingresos y gastos de una subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados, ¿no? Es el agrupamiento. Ahora, para la información a revelar, en estos estados financieros consolidados encontramos a los estados financieros consolidados que parten de la base para la existencia de control. A pesar de poseer menos del 50%, se puede tener estados financieros consolidados siempre y cuando exista también la capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a las controladoras. Los estados financieros separados, los estados financieros que no tengan subsidiaria no pueden presentar estados financieros separados, ¿no? Asimismo, una entidad que no sea controladora pero con participación en un negocio conjunto presentará sus estados financieros separados, y la entidad adoptará una política de contabilizar sus inversiones en subsidiarias asociadas al costo menos el deterioro del valor y el valor razonable. Y también tenemos los estados financieros combinados. Aquí el único conjunto de estados financieros de dos o más entidades controlados por un único inversor. Aquí también se debe consignar la base para determinar que las entidades se incluyen en los estados financieros combinados. Y se debe consignar la base para la preparación de los estados financieros combinados. Eso es todo. Gracias.